Estamos accionando con todas nuestras plataformas, radio, televisión, Facebook Live. Estamos recorriendo el país haciendo Buenos Días Región. Me reencuentro con un amigo de mucho tiempo y al que no veía hace largo tiempo, panelista habitual de Entre Tostada y Tostada. ¿Cómo estás, Cristian? Cristian García, viceremi, yo decía, el viceremi del gobierno anterior de Hacienda y Economía, un cargo no menor. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto de saludarte, bienvenido, buenos días. Igualmente, mucho gusto. Sí, tiempo que no nos veíamos, un agrado poder estar contigo. Bueno, y además aquí en la radio, porque así es, pues. Uno habitualmente es invitado, pero no ha tenido la oportunidad de estar contigo conversando. Bueno, vamos a conversar de política contingente, vamos a conversar de lo que está ocurriendo en Magallanes, Chile y el mundo. Y comencemos con nuestra región, comencemos por lo nuestro. Tú estás trabajando cercanamente al lado, eres, no sé si mano derecha, pero eres un bastón muy importante en la campaña de un candidato al que se ha escuchado poco, Jorge Flies. Se ha escuchado hablar mucho de él, pero poco él de lo que pretende realizar durante su gestión como gobernador en caso de ser electo el próximo 15 y 16 de mayo. ¿En qué está la campaña de Jorge Flies Añón? Bueno, hoy día estamos en un periodo de detención, porque tú sabes que con esta suspensión de las elecciones y este aplazamiento, lo que ocurrió es que hay un intervalo, que justamente en estos días, donde no se puede hacer campaña. Pero no se impide conversar, ¿eh? No se impide conversar, pero uno no puede hacer difusión por medios de comunicación ni tampoco andar haciendo puerta a puerta o ampliado o cosas de ese tipo. Ahora, claro, eso no significa que nos hayamos ido para la casa y estemos guardados. De hecho, nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando en materias propias del gobierno regional, en programar lo que se va a hacer, porque tú sabes que los tiempos son muy cortos. Entonces, si es que uno llega a asumir el gobierno regional, lo que ocurre después es que no se puede improvisar. O sea, tienes que tener ya más o menos planificado lo que se quiere hacer y evidentemente empezar a cumplir esa planificación, más que una vez asumido, sentarse a pensar qué es lo que hay que hacer. Hay que tener esa idea un poco preconcebida de antes. Ahora, Cristian, ¿por qué crees tú? La comunidad está ansiosa, deseosas de conocer programas. ¿Qué nos ofrecen los gobernadores? Y resulta que no hemos escuchado ningún programa, definitivamente. Hemos tenido pocas posibilidades de conocer miradas, de debatir entre cada uno de los candidatos, porque yo creo, primero, hay un desconocimiento absoluto en la comunidad de lo que significa el nuevo gobernador, el primer gobernador regional elegido por la comunidad. En consecuencia, es nuestra obligación poder informar y que la gente conozca qué es lo que piensan sus candidatos, qué destino tendrá la región con uno, qué destino tendrá la región con otro. Esa es una primera pregunta, y lo otro quiero preguntarte definitivamente de lo que a mí me parece son escasas facultades con las que llega el primer gobernador electo por el pueblo. Claro, mira, nosotros hemos hecho muchas reuniones con grupos de interés, o sea, asociaciones gremiales, juntas de vecinos, grupos de adultos mayores, y hemos explicado esta desaparición del cargo de intendente y la asunción de estas nuevas dos plazas, por un lado el gobernador electo, ¿cierto?, y por otro lado el delegado presidencial, para explicar qué función cumple cada uno y en realidad cuáles son las reales atribuciones de los gobernadores y cómo eso se conjuga con el quehacer del gobierno regional. Nos hemos dedicado justamente a explicar eso porque a veces hay demasiada expectativa, a veces hay desconocimiento muchas veces, y entonces hay que tener en cuenta lo que realmente puede hacer un gobierno regional, que si bien es cierto, como tú dices, uno pudiese pensar que hay atribuciones un poco escasas, sin embargo existen, y en función de eso es que se pueden hacer cosas. Entonces hemos trabajado por esa parte. Por otro lado, Jorge Flies me refiero, también ha estado participando en varios programas de televisión que lo invitan. De hecho, tiene un programa en esta radio también, que se transmite los días sábado y domingo, que justamente se llama un poco como el lema que él tiene, que es la región que queremos. Y entonces ha existido este interés, digamos, por mostrarle a la ciudadanía un programa. Hay grupos de trabajo también con los cuales se está tomando en consideración algunas cosas. Pero no se puede decir de que no existe una difusión del programa. De hecho, los mismos panfletos o volantes que Jorge Flies ha entregado, o la publicación que tuvo en los diarios, señalan los ejes de su programa de gobierno. Ahora, respecto al segundo punto que tú me preguntabas sobre las atribuciones, no hay que olvidarse que lo que el intendente tenía o tiene hasta hoy
son dos funciones al final de cuentas, o son dos grupos de funciones. Por un lado, es agente inmediato del presidente de la República y como tal tiene las funciones de gobierno interior, que las funciones de gobierno interior básicamente son la supervigilancia de los servicios públicos, ser el veedor del presidente acá en la zona, informar al presidente de la República, ejercer el control jerárquico, tener el tema migración y extranjería y la seguridad a su cargo, ¿ya? Y por otro lado, el intendente también es órgano ejecutivo del gobierno regional, ¿ya? El gobierno regional es un ente con patrimonio propio, diferente del fisco, y en esa calidad de órgano ejecutivo el intendente tiene las funciones de administración superior. ¿Qué son las funciones de administración superior? Básicamente, organizar el desarrollo del territorio en tres ejes: fomento productivo, ordenamiento territorial y desarrollo social y cultural de los habitantes. Los gobiernos regionales existen desde el año 92. Por lo tanto, no se puede decir que el intendente que los intendentes no tenían atribuciones en cuanto al gobierno regional. Por lo tanto, tampoco se puede decir que los gobernadores no tengan atribuciones. Las tienen, pero solo en estos tres ejes y también en una materia acotada, porque estos órganos que se llaman gobiernos regionales tienen recursos que dependen de la ley de presupuesto, por ejemplo, y en eso, claro, estamos de acuerdo en que no hay tanta autonomía. Y por otro lado, tampoco pueden generar leyes propias, ¿cierto? Entonces también, efectivamente, no hay tanta autonomía. Pero, sin embargo, hay facultades, ¿eh? Algunos podrán decir que son escasas, que son limitadas, pero hay facultades y hay cosas que se pueden hacer. De hecho, en función de esas facultades es que los gobiernos regionales en estos casi 30 años de funcionamiento han podido hacer cosas. Sí, insisto, están desde el año 92, ¿cierto? 20 y tantos años de funcionamiento, perdón. Han podido hacer cosas y en función de esas cosas, ¿qué puede decir uno? Obras de infraestructura que han realizado los gobiernos regionales, transferencias para fomento productivo y un sinnúmero de cosas más. Entonces, no se puede desconocer de que existen atribuciones. Quizás la aspiración de mucha gente es que se tengan más atribuciones. O sea, yo creo que la aspiración es incluso de los propios candidatos, de los que quieren realmente empoderarse en cada una de sus regiones. Sí. Si son los más importantes, son elegidos por el pueblo. El Sí, tema pero Vladimir, no puede ser excusa el pedir más atribuciones para no ejercer las para que no ya se hacer tienen, nada, claro, no. Y a diferencia, Jorge Flies ha propuesto un programa con las atribuciones que hoy día se tienen. Porque fíjate que el otro día yo conversaba con Radiraná Quintero. Radiraná Quintero ha sido desde el primer día, desde el Senado de la República, un defensor de las mayores facultades que pueda tener el gobernador y el gobernador regional. Él dice, hemos hecho una muy mala ley. Dice, al fin y al cabo, la diferencia va a estar entre que ahora el presidente del CORE no lo llaman a la primera fila del TDU ni le pide permiso al general para hacer el desfile. Ahora se lo van a pedir al gobernador. Pero mayores facultades no va a tener el gobernador en cada una de las regiones. Ahora, es cosa que tenemos que ver, decía Radiraná Quintero, a futuro. Está bien. Y yo creo que va a tener que ver en la nueva Constitución, cuando se hable de descentralización. O sea, eso está bien por un lado, pero no hay que olvidarse que el modelo de gobierno regional es algo que viene del año 92. Sí, sí. Los gobiernos regionales nunca han podido hacer lo que han querido. Tienen una cuestión acotada. Y lo único que se está haciendo ahora es que el intendente ya no va a ser el órgano ejecutivo del gobierno regional, sino que va a ser una persona elegida por el pueblo. Y ya no una autoridad designada por el presidente de la República. Esa es la única diferencia. Pero hay que entender que los gobiernos regionales traían atribuciones, traían facultades, y claro, ahora nos estamos dando cuenta que son pocas, pero si siempre han sido pocas. O sea, ¿por qué ahora la sorpresa? Si desde el año 92 que existen los gobiernos regionales. Porque el cargo no existía. Pero entonces, claro, ok, el cargo no existía. Y es un cargo que va a ser legitimado por la votación Por supuesto que popular. sí, es un avance en descentralización, yo estoy de acuerdo. Y estoy de acuerdo también que todavía falta avanzar mucho más, pero te insisto, no puede ser excusa que no se tengan atribuciones o todo lo que uno quiere para no hacer lo que ya se puede hacer con las atribuciones, funciones y recursos que existen. Cristian, tengo que hacerte la consulta, ¿no? Porque por esta mesa han desfilado muchos camaradas tuyos y todos con muy distintas opiniones respecto a las elecciones que se vienen. Hay algunos que han dicho rotundamente a nosotros no vamos a votar por ejemplo, por Arturo Díaz como candidato a alcalde, se ha dicho acá en esta mesa, y el Partido Demócrata Cristiano, aquí sus dirigentes máximos, han dicho que Candidatura Fríes no ha convocado para nada al Partido Demócrata Cristiano y que ellos tienen la disposición, pero no han sido considerados. He escuchado aquí a Carolina Goy referirse de que está decepcionada de la actitud que frente a ella tomó el candidato Jorge Fríes y algunos militantes de la democracia cristiana. ¿Qué respuesta hay para ello? Porque ustedes conforman también un grupo del Partido Demócrata Cristiano que trabaja cercanamente en la candidatura Flies Añón.
Sí, bueno, no hay que olvidarse también que Jimena Rincón mandó un Lo comunicado, escuché, sí. ¿cierto? Llamando a votar por Jorge Frías y aclarando que Jorge Frías es el candidato de la coalición. Entonces, claro, cuando evidentemente que cada persona puede hacer lo que personalmente estime, ¿ah? Pero no hay que olvidarse que quedaron heridos en la elección de Jorge Frías como candidato a gobernador por nuestra coalición, porque mucha gente no lo quería como candidato, de hecho se le negó la participación en cupos de determinados partidos, finalmente el Partido Radical lo acoge, se hace una primaria con la democracia cristiana y el candidato de la democracia cristiana perdió, que era el candidato además ungido por Carolina Goich. Entonces, evidentemente que ese sector está dolido con Jorge, porque pensaban imponerse ellos y no que Jorge saliera electo. Ahora, claro, cuando me dices tú, ellos quieren acercarse, oye, las puertas están abiertas, si no necesitan una invitación o que el candidato vaya directamente a conversar con ellos. Hay mucha gente de la democracia cristiana y de otros partidos también que se han sumado a la campaña. Y te digo, prueba de ello además que viene este comunicado o este llamado o esta convocatoria de la candidata oficial de la democracia cristiana a las presidenciales, ¿cierto? Que es Jimena Rincón, llamando a votar por Jorge Frías y aclarando que él es el candidato. ¿No será, Cristian, hay algo tan importante en juego, de verdad que esto es lo que le produce el descrédito a la política? Pero O, es que, o voy yo, voy yo si no me llamas tú, o sea, es un juego de niños chicos. Yo claro que creo sí, que aquí, es infantil. hay algo muy serio, es elegir al gobernador regional, hay que intentar mejorar la política. Y mejorando la política se hace transparentando, sincerando, sentándose, porque en esta tarea nos vamos a necesitar todos, en esta tarea no sobra nadie. Yo creo que tampoco se va a poder, o sea, si se pretende trabajar con un equipito reducido y olvidarse de lo que significa la política contingente, no es una buena señal para lo que se quiere definitivamente de la política. Mejorar a la política y entusiasmar a los jóvenes a que ingresen a la política y tengan participación en las decisiones de cómo construimos región. Sí, pero ¿sabes qué, Vladimiro? Tú estás con una visión un poco sesgada de lo que ocurre realmente, porque estás replicando lo que Juan Francisco Lo Miranda... que he escuchado, no, de Claro, Juan Miranda, porque de él- por- muchos, y mu- de y- la presidenta de la democracia cristiana. que del mismo Gloria Chodil, Juan Francisco Miranda, Carolina Boy, Aguilera, Juan sí. Morano, Checho Aguilante, todos ellos están en contra de Jorge Frías y todos ellos son los que han pululado por los medios de comunicación. Pero si tú te fijas realmente, la campaña de Jorge Frías está trabajando estrechamente con la de Arturo Díaz. Hay colaboración del candidato a gobernador, ¿cierto?, con el candidato a Lo alcalde. sé. Lo que significa que claramente han habido nexos y conversaciones políticas entre partidos. Entonces, lo que tú me dices de que todos son necesarios, claro que sí, y nosotros lo tenemos en cuenta, pero no puedes obligar a la gente a sumarse si no quiere sumarse y si ha quedado herida, bueno, no puedes tú hacerte cargo de las aspiraciones personales que la gente tiene y que se frustró producto de, no sé, alguna realidad malentendida pensando que eran los candidatos más idóneos. Juan Francisco Miranda perdió y perdió su sector también. Y al perder su sector, lo que han hecho es recorrer todos los medios de comunicación para aplastar la campaña de Jorge. Sin embargo, si tú te fijas por otro lado, Jorge ha logrado convocar a una gran cantidad de gente de otros partidos políticos, inclusive, te lo digo, trabajando estrechamente con el candidato también Arturo Díaz, que por otro lado también a Arturo Díaz le pasa un poco lo mismo, también tiene detractores, porque también la democracia cristiana y otros partidos perdieron en la contienda contra Jorge Díaz. Entonces, hay heridos, ¿ya? Y lo que ha pasado históricamente en la política, y por eso que a la gente muchas veces no le gusta la política, es lo que tú dices. Hay gente que no come ni deja comer. Aquí hay que ser generoso, y lo que correspondía es que los vencidos reconozcan el triunfo del vencedor. Y eso no ocurrió. Te llevo a lo que es tu fuerte incuestionablemente a los números, a la economía, tú eres un hombre de números, y estamos hablando justamente ahora, en estos momentos, en la Cámara de en el Senado de la República, en la Cámara y en el Senado hay dos reuniones muy importantes, porque hoy la Cámara de Diputados va el impuesto a los más ricos, el 2.1 del PIB por una vez, no va a ser de manera permanente. Y en el Senado de la República se va a tratar artículo por artículo de algo que ya está en el Tribunal Constitucional, que es el retiro del tercer 10% de los fondos provisionales acumulados. ¿Cuál es tu mirada respecto a cómo ha respondido el gobierno en materia de economía frente a esta pandemia? Cuando se habla de la reactividad económica y se habla de la necesidad de asegurar un recurso, una renta universal para que pueda realmente realizarse una cuarentena y superar esta pandemia que nos tiene tan agobiados. Tú lo dijiste muy bien, mira, si se quiere sortear adecuadamente la cuarentena y que la gente esté confinada en sus hogares, lo que se requiere es asegurarle una renta universal para todos, no sujeto a condiciones.
sino para todas las familias, para que todas las familias puedan permanecer en sus hogares, ¿ya? Eso no ha ocurrido. Y como eso no ha ocurrido, se han echado mano a otras políticas que también son políticas muy malas. Pero ante ninguna solución, y una solución mala es mejor la solución mala. ¿Y cuál ha sido la solución mala? El echar mano a los ahorros previsionales. Tanto el seguro de cesantía, primeramente, recuérdate que también estuvo Lavín, fue proyecto de Lavín, que Es- no pasó, se rechazó. Pero antes de eso, acuérdate que también, porque el proyecto de Lavín no sé qué sustento tiene, pero mucha gente ya ha hecho mano de sus fondos del seguro de cesantía. Por obligación. Exactamente. Sí, claro. ¿Ya? Comienzo de la pandemia. Claro, al comienzo de la pandemia, ¿cierto? Porque además se hizo esta ley de protección al empleo. ¿M? Pero luego tienes tú, claro, de que está la intención de retirar este 10% y se ha hecho un intentos. Malo porque estos dos pilares, el seguro de cesantía y los fondos previsionales, tienen otros fines. Mala Que en algún política momento va a pública. haber que solucionar eso también. ¿Ah? Pero ante ninguna solución y esta oportunidad de echarle mano a recursos que las familias necesitan, claro, parece una muy buena idea. Y esto pasa por la desidia del gobierno, por no haber tenido una conciencia de realidad y haber dicho, ¿sabe que estamos en periodo de crisis? Y ante crisis hay que tomar medidas también desesperadas. Ante situaciones desesperadas hay que tomar medidas desesperadas. Y una medida debió haber sido lo que todo el mundo y todos los economistas dicen, el tema de la renta universal, una renta básica universal. ¿Cómo se financia esa renta básica universal? Bueno, habrá que tomar también medidas extraordinarias de financiamiento. ¿Cuáles son esas medidas extraordinarias de financiamiento? Puede ser endeudamiento, puede ser impuestos transitorios, Fondo soberano. por eso, endeudamiento. Una combinación de las dos quizás, pero entendiendo que esto es una cuestión transitoria y que no podemos estar comportándonos como nación, como Estado, como arcas fiscales, como si no existiese pandemia. Y seguir pensando todavía en mantener un superávit estructural, ¿ah? O mantener las cuentas ordenadas. Oye, si estamos en una situación compleja, nos vamos a tener que desordenar un poquito por 1 año, 2 años y después tratar de ordenarnos después. Pero eso no ha calado, digamos. El próximo gobierno va a tener en sus manos una nueva reforma tributaria, donde existe la posibilidad que de los 27 vayamos al 30%, ¿no? Lo más probable, de además, impuestos. que le toca al próximo gobierno enfrentar las aspiraciones de la nueva constitución, ¿cierto? Y empezar a construir cuestiones relacionadas con esa nueva constitución. Porque muy probablemente muchas de las normativas que hoy día existen va a haber que ir adecuándolas, ¿m? Al nuevo escenario, digamos, a la nueva Carta Magna. Ahora, respecto del impuesto a los súper ricos que tú me señalabas, Sí. claro. Bueno, el impuesto a los súper ricos no Se es... está viendo ahora en la cámara, ¿eh? Claro, no es que se quiera tirar simplemente por tirarlo, ¿ah? No es un capricho, sino que lo que busca justamente es financiamiento para los recursos fiscales, ¿para qué? Para poder ir en ayuda justamente y que exista ya un recurso suficiente y no existan más excusas para que se pueda entregar una renta básica universal. Esa es la intención, no se trata de recaudar simplemente por recaudar o porque existe una animadversión contra los patrimonios altos, sino de lo que se busca es que los patrimonios altos cooperen, digamos, con la conformación de estos fondos para crear una renta básica Es universal. que cuando uno escucha y dice se acabó la billetera, no tenemos recursos, no tenemos de dónde sacar, y bueno, y hemos escuchado a los entendidos, que yo no lo soy, que existen posibilidades de sacar. Pues existen. Yo te hablaba, partiendo del endeudamiento, Chile es uno de los países que menos se ha endeudado, 32%, sin y tantos por ciento los Estados Unidos. Por ejemplo, Chile tiene un muy bajo endeudamiento. Tenemos el tema de la exención tributaria, tenemos el tema del royalty, Claro. a las riquezas naturales de Chile, fundamentalmente la minería. O sea, yo creo que Chile tiene donde todavía apelar a recursos que nos permitan mejorar la condición de vida de las chilenas y chilenos. Sí, pues lo que pasa es que cuando tú quieres echar mano a algo, siempre salta algún sector que se ve afectado. Bueno. Pero aquí también tienes que tener un poco una dosis de conciencia y decir, oye, sabes que esta es una situación excepcional. Y claro, si vamos a hablar de una cuestión excepcional y transitoria, el impuesto a los super ricos es una buena medida. Sin perjuicio de ello, creo que efectivamente hay que avanzar en perfeccionar todavía más el sistema tributario y que tiene varias lagunas. Y ahí han saltado una serie de propuestas de lo que tú señalabas, de eliminar exenciones. Hay inclusive una de Ignacio Briones, ¿ah? Que también él la cuantifica y coloca cuánto sería la valoración de cada ítem si es que se eliminan esas exenciones. Yo creo que también hay que revisarlo. También hay que revisarlo, hay que simplificar un poco más el sistema, pero también hay que hacerse un poco la idea de que permanentemente vamos a tener reformas y no pensar de que vamos a hacer una reforma que dure 40 años. Eso no puede ser posible.
porque la vorágine de la economía, ¿cierto? La rapidez con que pasan las cosas es muy dinámico, entonces necesitan tiempos más acotados de, no sé, reforma cada 5 años, tanto en lo tributario, en lo previsional, en lo laboral, etcétera. O sea, yo creo que esas cosas hay que hoy día desprenderse de esta suerte de economía estática o reglas estáticas quizás que teníamos en los años 90. Eso ya no va a ser posible. Cristian, el tiempo ha pasado rápido, tengo que despedirte, que el reencuentro se produzca más próximamente, ¿no? Yo encantado. La próxima semana, claro, que no haya tanto espacio y que no nos reencontremos, hay tantísimas cosas que conversar de la economía regional también, porque no, lo que significa la reactivación económica, hay muchos sectores que están absolutamente abrumados luego de la pandemia, ni hablar del turismo, el sector gastronómico, en fin, te vamos a invitar con mucho gusto para los próximos días para que aquí nos reencontremos en Polar Comunicaciones. Muy bien, pues muchas gracias y mucho gusto. Gracias, el gusto es mío. Cristian García, el ex viceremi de Hacienda y Economía, estaba con nosotros hoy en el comando del candidato a gobernador por la región de Magallanes, el ex intendente Jorge Fríes Ayón. Buenos días, región, cuando son las 9 de la mañana, 29 minutos de este 21 de abril del 2021.